Buenos días a todas y a todos. Siéntense, por favor. Debido a los hechos ocurridos ayer en Teotihuacán, decidimos cambiar el tema de salud mental que iba a ser presentado el día de hoy, como informamos ayer, para el día de mañana. Mañana vamos a presentar ese tema en la mañanera y el día de hoy vamos a informarles de lo ocurrido ayer en Teotihuacán. Está con nosotros la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Claudia Curiel, secretaria de Cultura, el general Guillermo Briceño Lovera, que es el comandante de la Guardia Nacional, y está con nosotros el coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, que es secretario de Seguridad del Estado de México. Agradecemos su presencia en la mañanera, y de igual manera el maestro José Luis Cervantes Martínez, que es el fiscal general de Justicia del Estado de México. Iniciaríamos con la presentación del secretario de Seguridad del Estado de México, después del fiscal del Estado de México. Posteriormente hablaría el general Briceño, el comandante de la Guardia Nacional, después la secretaria Rosa Isela para hablar de la atención a las víctimas, igual que la secretaria de Cultura, y finalmente el secretario de Seguridad. Antes de iniciar, nuestra solidaridad con los familiares de la persona que perdió la vida y con todas las personas que están siendo atendidas en hospitales y que vivieron esta situación el día de ayer. Nuestra obligación es siempre informar la información que tenemos, los datos que tenemos, y seguir informando al pueblo de México y, por supuesto, a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir. Entonces, iniciamos, por favor, con el secretario de Seguridad del Estado de México. Con su permiso, señora presidenta, muy buenos días a todas y todos. La cronología que tiene la Secretaría de Seguridad del Estado de México sobre los hechos ocurridos el día de ayer, si me apoyan por favor con la presentación. Prácticamente el primer reporte lo recibimos a las 11:20, donde el reporte indica la presencia de una persona armada amagando a civiles en el centro ceremonial de ahí de San Juan Teotihuacán. A las 11:23 ya es canalizado el despacho de llamadas a las diferentes corporaciones de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Se empiezan a tener imágenes de la pirámide de la Luna, donde se observa el agresor amenazando a unos turistas. De ahí, a las 11:30 tenemos el arribo de personal de la Guardia Nacional. Cuando llega personal de la Guardia Nacional, como es de conocimiento público y algunas imágenes ya circulan, el presunto agresor efectúa detonaciones de arma de fuego en contra de los elementos de la Guardia Nacional, repelen esta agresión, el agresor es lesionado en una pierna y posteriormente a las 11:45 tenemos que se quita la vida de manera voluntaria. Y ya a las 12:20 se encuentra pues prácticamente resguardada todo el sitio turístico por las corporaciones de seguridad. Inmediatamente que sucedió, se estableció un sistema de comando de incidentes en coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional. Se llevó a cabo el acordonamiento interno y externo de toda la zona arqueológica y se apoyó en el desalojo y conteo de los lesionados y la canalización a los servicios médicos. Ahí tratamos de ser muy cautos debido a que muchos de los lesionados eran por caída y demás, hasta no tener la acreditación que habían sido lesionados por arma de fuego, no se dio a conocer a las autoridades correspondientes. Se tuvo el apoyo desde un inicio de personal de la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, las autoridades locales, como parte de la estrategia de seguridad del gobierno federal, de establecer una coordinación, como lo ha mandatado la señora presidenta, pues inmediatamente empezamos con el intercambio de información. Se asignaron 300 elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, para resguardar el área. Y se estableció una mesa de trabajo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar los actos ministeriales correspondientes. Siguiente. Derivado de esa mesa, se pudo determinar que se logró
se trató de un solo atacante. Esta persona actuó sola, no se detectaron indicios que permitieran suponer la participación de alguien más. Se ubicó en qué vehículo arribó, que es uno de plataforma, un vehículo Uber, y el cual ya se encuentra bajo control y resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Se identificó el hotel donde había estado alojado desde un día antes el presunto agresor, donde ya se encuentra realizando pues los actos ministeriales, y se le dio seguimiento a las personas lesionadas. Lamentablemente, 7 de los 13 lesionados fueron por disparo de arma de fuego, de los cuales 6 ya están dados de alta, y la nacionalidad de los pues ahora sí, lesionados es canadiense, estadounidense, colombiana, rusa, brasileña y de Países Bajos. Únicamente tenemos corroborados 2 decesos, el del agresor y de una víctima de origen canadiense, femenina. ¿Sería cuánto, señora presidenta? Con su permiso, señora presidenta, en el marco de la coordinación del Gabinete de Seguridad Federal y las integrantes de la Mesa de Construcción de Paz del Estado de México, el 20 de abril, la Secretaría de Seguridad del Estado de México tuvo conocimiento de un reporte de detonaciones con arma de fuego en la zona arqueológica conocida como Teotihuacán. Por ello, un equipo multidisciplinario de la Fiscalía se constituyó en el lugar de los hechos, donde ya se encontraban elementos municipales de San Martín de las Pirámides, de San Juan Teotihuacán, de Guardia Nacional, de la propia Secretaría de Seguridad, así como de los miembros de custodia y seguridad del recinto arqueológico. En ese lugar se tuvo conocimiento de una agresión armada en contra de visitantes que a la postre se logró establecer que eran 13 personas que resultaron lesionadas y de las cuales 7 presentaban lesiones de arma de fuego y lamentablemente una de ellas perdió la vida a consecuencia de las detonaciones. Entre estas personas había 8 femeninas, 3 masculinos, un adolescente de 13 años y un niño de 6 años. La investigación que se realiza con la estrecha colaboración con la Fiscalía General de la República, de las Fiscalías de la Ciudad de México, de los estados de Puebla y Guerrero, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y Secretaría de Seguridad del Estado de México. Por ello, la Fiscalía General de la República, así como la del Estado de México, iniciaron respectivas carpetas de investigación de oficio. Ello permitió realizar actos de investigación primigenios que consistían en entrevistas a los testigos, a los asistentes y a los que ahí se encontraban, inspecciones ministeriales, levantamientos, fijación de indicios, recolección y embalaje y procesamiento de los mismos y diversas periciales en materia de criminalística, balística, medicina legal, química, fotografía, lofoscopía, psicología, entre otras. Como indicios relevantes y del material asegurado al perpetrador, se inspeccionó ministerialmente y pericialmente una mochila en su poder que, a la par del arma de fuego que le fue encontrada y una arma punzocortante de marca Smith & Wesson, había 52 cartuchos útiles del calibre .38 especial en una bolsa de plástico que en todo momento de la agresión portó en una de sus manos a la par que detonaba su arma de fuego en contra de algunas de las personas que se encontraban privadas de su libertad. Asimismo, entre sus pertenencias destaca una credencial del INE, un teléfono celular análogo, boletos de autobús, mochila tipo táctica, literatura, imágenes, manuscritos, presuntamente relacionados con hechos violentos que se tiene conocimiento pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999. Con respecto al arma de fuego, se trata de una pistola revólver calibre .38 especial con matrícula C90673 con 6 alvéolos que tenía en su interior 2 cartuchos sin percutir y 1 percutido. Se tiene y se presume que por la forma en que los indicios fueron encontrados, tuvo la oportunidad de recargar el arma al menos en 2 ocasiones para accionarlo en contra de sus víctimas. En cuanto a la colaboración para saber el estado y
y el origen del arma de fuego, se contactó a través del sistema institucional E-Trace con la Agencia de Tabaco y Fuego y Armas de Fuego de los Estados Unidos para realizar la consulta respectiva, y nos manifestaron que debido a la antigüedad del arma, esta no puede ser determinada toda vez que el arma es anterior a los registros que se emiten al respecto, que datan del año de 1968. Bien. En cuanto a las personas lesionadas, ya se mencionó que son 7 por disparo de arma de fuego, y las víctimas ya se encuentran de los países correspondientes, los consulados de los países a que pertenecen estas víctimas ya fueron notificadas de manera formal por la Fiscalía y por las comisiones de búsqueda federales y locales de su condición de lesionados, y ya están y van a ser atendidos por sus respectivos consulados. Por lo que respecta al atacante, cuyo nombre es Julio César Jasso Ramírez, perdió la vida por propia mano, toda vez que en el momento de repeler la agresión, la Guardia Nacional lo hiere en una pierna, se presume porque así tiene un impacto en una pierna, y al momento de ser inmovilizado por la Guardia Nacional, oportunamente, él toma el arma de fuego, y los testigos son coincidentes en que la acción en su contra a una distancia no mayor a 15 centímetros. Es precisamente la oportuna intervención de la Guardia Nacional y la rápida también intervención de la Guardia Nacional que evitó que esta acción tuviera mayores consecuencias. La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. Esta tendencia, que es una cuestión que se le puede conocer como copycat, es a veces replicada indebidamente en algunos países, y en este caso es un indicio, es una hipótesis de investigación que así sucedió, toda vez que encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas. Derivado de los actos de investigación, se desprende que este acto no fue espontáneo. Esta persona visitó de manera preliminar, sabemos, en varias ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en hoteles aledaños de manera previa, y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta. El agresor planeó y ejecutó su acción de manera solitaria, y no hay absolutamente ningún indicio hasta este momento que permita establecer que tuvo colaboración externa o que participaron diversos actores en la comisión de este hecho. Por lo que respecta a la víctima mortal, una ciudadana canadiense, ella presentó un impacto que interesó la pierna, una de las piernas, arriba de la rodilla. La bala viajó de manera subcutánea hasta la parte superior del muslo, sale del muslo y vuelve a reingresar en el abdomen y se alojó en la cavidad torácica. Es muy importante resaltar que la totalidad de los elementos balísticos y los indicios balísticos recolectados corresponden y que se encuentran ya sea en la víctima mortal o en el propio agresor y en la totalidad de los heridos son ojivas que pertenecen al calibre 38, que es el que de manera indiciaria se presume fue utilizado para agredir a los asistentes. Como primeros respondientes tenemos a policías municipales de los 2 municipios ya mencionados, quienes son contestes en señalar la forma en que esta persona fue inmovilizado o fue asediado por elementos de la Guardia Nacional en su huida, toda vez que cuando él los percibe, los agrede. Esto provoca que los elementos de la Guardia Nacional se dispersen y en ese momento se acorrale y decida privarse de la vida por propia mano. Los elementos de la Guardia Nacional que hasta este momento se tiene indicios de que participaron en detonaciones de arma de fuego son 5, ya están rindiendo entrevista en sede ministerial, sus armas están siendo peritadas y se determinará su situación en las próximas horas.
En cuanto al señalamiento, a la información que proporcionó el señor secretario de Seguridad en cuanto a la existencia de un vehículo, en efecto, hay un vehículo que se utilizó de manera sistemática, de manera reiterada en varios momentos de la acción. Sin embargo, este vehículo hasta el momento no tiene ninguna relación con los hechos más allá de haber transportado a esta persona al lugar del evento y se encuentra asegurado el vehículo para efectos de investigación y las personas titulares tanto de la compañía que lo administra como de su propietario se encuentran también rendiendo declaración, entrevista en sede ministerial. Es muy importante señalar, como ya lo manifesté, que es la oportuna intervención de la Guardia Nacional la que evitó que esto pasara a mayores. Y es por ello que se encuentra acreditada en grado inicial una justificación por cumplimiento del deber y, por lo tanto, por lo que respecta a su situación, habrá un no ejercicio de la acción penal precisamente porque se actualiza esta causal de sobreseimiento y ejercicio legítimo de sus funciones como oficiales respondientes. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Permiso, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Informar la actuación de la Guardia Nacional el día de ayer en esta zona arqueológica de Teotihuacán. Indicarles que tenemos un destacamento de seguridad compuesto por 30 elementos que se encargan de la protección del patrimonio cultural en esa zona arqueológica. En apoyo del personal que se encuentra en los accesos, en los 5 accesos, se encuentra un turno integrado por 10 elementos, cada uno de ellos que se dedican a hacer rondines en esta zona arqueológica, evitando que se sustraigan piezas o se dañe el patrimonio cultural. Al escuchar los disparos el día de ayer, inmediatamente el personal que se encontraba en el destacamento toma su armamento a las órdenes del comandante, un sargento primero, y acuden de manera inmediata a las 11:20 cuando se da esta alerta. Aproximadamente son de 9 a 10 minutos en lo que ellos tomaron su armamento y acudieron al punto donde se detectaron los disparos de arma de fuego del agresor que se encontraba en la pirámide de la Luna. El personal adopta de inmediato un dispositivo para poder acceder a la pirámide en el lugar donde ellos observaron que se encontraba el agresor. Son agredidos por disparos de arma de fuego, ellos repelen la agresión, se colocan 2 elementos del lado izquierdo, del lado derecho para poder subir de manera muy valiente, arriesgada de este personal. Ellos se encontraban en una situación desventajosa, tomando en cuenta que el agresor se encontraba en una posición de mayor ventaja por la altura en donde él podía observar los movimientos que ellos estaban realizando. De tal manera que un elemento decide por la parte lateral comenzar a subir, y de esta manera es como puede llegar a la altura más o menos donde se encontraba el agresor. Otro compañero de la Policía Municipal, que también se encontraba en la parte posterior, sube también, y de esta manera, tanto el personal de la Guardia como un compañero de la Policía Municipal logran ubicarlo. En este momento se da cuenta el agresor que es identificado y comienza también a escalar más a una posición más alta y huye hacia uno de los costados de la pirámide, donde ya es referido que se quita la vida. Se producen algunos disparos, él es herido en una pierna, se trata de neutralizarlo de esta manera, pero él más adelante se quita la vida. Posteriormente lo ubican y él ya no presentaba signos vitales. De esta manera, pues es la intervención de la Guardia Nacional. Destacar también que la conductora de uno de los vehículos donde llega el personal de la Guardia Nacional le realiza los comandos respectivos de voz, como establece el protocolo, conminarlo a que deponga su actitud y bueno, no accede, y por esta razón pues también se producen los disparos. ¿Sería cuánto, señor presidente? Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Respecto de los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en la zona arqueológica de Teotihuacán,
por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras tener conocimiento de lo sucedido, personal de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se trasladó de inmediato tanto a la zona arqueológica como a los hospitales, a fin de establecer comunicación y brindar atención a las víctimas y a sus familiares. La prioridad fue en todo momento conocer el estado de salud de las personas afectadas de parte del personal médico y atender de manera inmediata sus necesidades, establecer los enlaces institucionales necesarios para garantizar su atención integral. Adelante, por favor. Aquí solamente decir que continúan todavía hasta esta mañana 7 personas en atención hospitalaria, 6 de ellas ya han sido dadas de alta. Permanece el equipo ahí todo el tiempo para tener una atención personalizada con cada una de las víctimas. Adelante, por favor. Específicamente, la atención pues consiste en contactar de manera directa a cada una de las personas afectadas, a sus familiares, también permanecer en los hospitales y en la zona de incidentes para atender cualquier requerimiento. A cada víctima o familiar se le transmite el mensaje de apoyo de parte del Gobierno de México, de su presidenta, reiterando la disposición de atender de manera puntual cualquier requerimiento. ¿Cuáles son estos requerimientos? Algunos, pues atención médica, si falta hospedaje, alimentación, telefonía, contacto de familiares aquí o en el extranjero, asistencia, consulta y apoyo con las embajadas. También estuvimos en contacto con cónsules y la asesoría jurídica para cualquier tema. Adelante, por favor. De aquí solamente decir que estuvimos en contacto con personal de algunos consulados, embajadas, también para seguimiento de los casos y con cada una de las víctimas o familiares de cada una de las personas estuvimos ahí. Decir que también estuvimos en coordinación con el IMSS Bienestar, con su titular, el doctor Alejandro Sbarch. También y en primerísimo término la coordinación especial con la secretaria de Cultura del Gobierno federal, quien estuvo desde el primer momento también en la atención personalizada de las víctimas y se asignó un acompañamiento permanente para la atención de cada una de las personas afectadas y se desplegaron servidores públicos de distintas dependencias para su atención. Y la coordinación permanente también con las áreas de seguridad y con el gobierno del estado. Seguimos allí en la atención de las víctimas de este lamentable incidente, a quienes les manifestamos desde un inicio y de manera telefónica, personalmente, con la titular de la Comisión Nacional de Víctimas, Yuridia Rodríguez, y también la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es cuanto, presidente. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y a todos. De parte de la Secretaría de Cultura, comentar que tras enterarnos de los lamentables hechos, me trasladé de manera inmediata también con la subsecretaria de Cultura, Marina Núñez, en coordinación con un amplio equipo de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias, secretaria. Con el director general del IMSS, Alejandro Schwartz, hicimos recorrido en todos los hospitales, estuvimos atendiendo directamente a todos los
las víctimas, y yo sigo en contacto directo con las familias, pude entrar también a los hospitales privados y estoy dando seguimiento puntual en colaboración con todo el gobierno para todo el seguimiento. Es cuanto, Presidenta. Con su permiso, señora Presidenta. Muy buenos días. Como ya lo mencionaron, el día de ayer se registró un ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, en un hecho inédito y lamentable en un sitio de esta relevancia en nuestro país. La respuesta del Estado fue inmediata y contundente. Como ya lo dijo el general Briceño, elementos de la Guardia Nacional actuaron con rapidez, con valentía, con determinación y eficacia. El agresor fue localizado por elementos de la Guardia Nacional y el compañero de la Policía Municipal que mencionó el general Briceño. El agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad en una pierna. Esta intervención impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas. Es decir, si no hubiera sido herido por elementos de la Guardia Nacional, lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas. Al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, el agresor se quitó la vida. Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y se mantiene el acompañamiento institucional por parte de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Cultura, como ya lo mencionaron. Por instrucciones de la Presidenta de la República, se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos del país. Se incrementará la presencia de la Guardia Nacional en absoluta coordinación con las autoridades locales. Se reforzarán las revisiones preventivas y se revisarán los controles de acceso. Se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia esta coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos. Asimismo, se ampliará el patrullaje físico, pero también el patrullaje cibernético a cargo de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia para identificar y prevenir cualquier amenaza. Seguiremos actuando con inteligencia y plena coordinación para proteger a la ciudadanía y a quienes visitan nuestro país. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información. Agradecemos al secretario de Seguridad del Estado de México, al fiscal general de Justicia del Estado de México, su pronta actuación. Están en coordinación con la Fiscalía General de la República y, como lo informaron los compañeros, estamos en contacto con las víctimas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, también con los consulados, y se les dará pues todo el apoyo necesario que así se requiera. Esta es la información y con gusto contestamos sobre este tema y otros temas que ustedes quieran preguntar. Adelante. Sí. Sí, Presidenta, buenos días a los integrantes del Gabinete de Seguridad e invitados. Presidenta, bueno, evidentemente un caso como este, Demián Duarte de Sonora Power, evidentemente un caso como esto genera inquietud y genera pues muchas preguntas. Es importante lo que decía el secretario García Harfuch al respecto de que usted ya dio instrucciones de que se refuerce la seguridad en todas las zonas arqueológicas con alto flujo de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Estamos hoy a 51 días del Mundial y obviamente pues una situación como esta pues genera alarma, ¿verdad?, entre los tanto turistas nacionales como entre los potenciales visitantes. Incluso hay alertas sobre visita a México de parte de Canadá, de Estados Unidos, tengo entendido que Reino Unido, y obviamente, bueno, pues es una situación que mueve a la atención inmediata de parte de su administración. Preguntarle en específico qué clase de mensaje mandaría usted como la jefa del Poder Ejecutivo de nuestro país a los potenciales visitantes extranjeros que buscan venir a México, pero que obviamente pues se sienten incómodos, asustados, en alarma por un hecho como este. Sí, Omar, ¿quieres hablar de toda la seguridad del Mundial y todo?
Como ya se ha explicado aquí en varias ocasiones y a cargo del general Villalbazo, que está encargado de la seguridad del Mundial, en coordinación con todas las autoridades, no solo las autoridades del Gabinete de Seguridad, también participan varias policías estatales, por supuesto principalmente Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, pero también de otros estados de la República. Estas son revisiones diarias, estamos convencidos que la seguridad del Mundial está garantizada. Como lo mencionamos hace unos minutos, este hecho tan lamentable pues nunca había ocurrido en una zona arqueológica de nuestro país. Son miles y millones de visitantes que visitan año con año estos centros arqueológicos, estas zonas arqueológicas, y jamás había habido un solo incidente. Por eso, justo, ya por instrucciones de la presidenta, pues se va a fortalecer también ahora en zonas arqueológicas en coordinación con la Secretaría de Cultura y con las otras autoridades. En lo referente al Mundial, todos estos protocolos de seguridad ya se han estado trabajando desde hace más de un año, y en eso es diferente porque esos protocolos ya están hechos, esa seguridad ya está reforzada y se mantiene en constante vigilancia desde ahorita. Muchas gracias, secretario. Presidenta, en este mismo contexto, yo he escuchado todo tipo de teorías que obviamente mueven mucho estos hechos al comentario del público en general, y hay quien incluso habla de que pues, se trata de una estrategia de desestabilización hacia su gobierno y hacia la sensación de paz en el país. No deja de llamar la atención el reciente informe de seguridad que usted presentó, donde habla pues, de una disminución de 45% en la tasa de homicidios, entre otras muchas cosas. Obviamente, pues usted no está aquí para responder especulaciones, pero sí es importante, de su parte, pues un comentario, un mensaje puntual para ayudar a la tranquilidad de los ciudadanos en general y de los potenciales visitantes extranjeros. No sé si nos pueda ofrecer un comentario al respecto. Todos sabemos que no habíamos presenciado algo así en México. Es la primera vez que ocurre. Esta persona, por todo lo que indican las autoridades ministeriales, pues tenía rasgos pues de problemas psicológicos, y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior. Entonces no es algo que esté vinculado con delincuencia, con hasta donde tenemos toda la información, sino es un hecho de una persona que toma esta decisión y que incluso, como lo señala el fiscal del Estado de México, lo tenía preparado de acuerdo con las investigaciones que están haciendo. Evidentemente tiene que seguirse investigando. En estos casos no hay que especular. Lo más importante es la información a partir de la investigación rigurosa que hacen las fiscalías, porque todo lo demás, pues ¿en qué se basa? No hay, digamos, ninguna base para señalar alguna otra cuestión que hubiera estado involucrada con la situación del día de ayer. Quizá la pregunta es, ¿cómo es que entra con un arma? Esa es la pregunta que se hacen todos. No hay arcos de seguridad en los sitios arqueológicos, nunca ha habido. ¿Por qué? Porque no se habían presentado estas situaciones. Evidentemente, ahora que se presenta esta situación, pues obviamente como autoridad tenemos que decir, pues tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o a un lugar público. Entonces, por eso le pedí a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Cultura que se coordinen, pues para mayor presencia de la Guardia Nacional, para, lleva su tiempo, poder poner arcos de rayos X para ver si se entra, no es de un día para otro, pero pues esto nos llama la atención para decir, pues hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o un sitio turístico. Entonces, por eso, pues reconociendo lo que pasó el día de ayer, pues hay que fortalecer la seguridad en estos sitios, aunque también hay que reconocer que es la primera vez que ocurre una situación así. Entonces, evidentemente, pues tenemos que fortalecer la seguridad. Le pedí también al general secretario, al comandante de la Guardia,
pues que también fortalezcan la presencia en las distintas entradas, no solo de Teotihuacán, sino de todos los sitios arqueológicos, porque ya hay destacamentos de la Guardia Nacional cerca de todos los sitios arqueológicos. Ahora pues es importante que haya mayor seguridad, porque pues habiendo tenido este caso, pues evidentemente nos hace pues reforzar todas las medidas que tienen todos los sitios arqueológicos y turísticos en nuestro país. Entonces, esa es la segunda pregunta que evidentemente todos nos hacemos, todos se hacen, y las medidas que debemos tomar. La otra que menciona el secretario pues es también la vigilancia sobre las redes sociales, que ya se hace, pero que es importante que se siga haciendo para poder fortalecer pues la revisión preventiva que pueda hacerse frente a una situación como esta. Y la otra que vamos a presentar mañana, que tiene que ver pues con fortalecer los valores desde las escuelas, que es muy importante, y la integración familiar y el estar pendiente siempre de la familia, pues de todos los miembros de la familia. Este joven tenía 27 años, no es un adolescente, es un joven de 27 años. Y pues nosotros tenemos que desplegar todas las medidas preventivas que se pudieran presentar frente a una situación así, y al mismo tiempo fortalecer pues una visión de valores en nuestro país y de integración de las familias con sus hijos. Y por eso también el programa que vamos a presentar mañana, que ya hemos venido desarrollando, no solo de salud mental, sino de integración en las escuelas, en las familias, para que todos pues estemos vigilantes de una situación que pudiera presentarse así, de una persona que tuviera problemas y pudiera agredir a otras. Claro. Entonces este es el trabajo que tenemos que hacer el gobierno y la sociedad. Existe una propuesta, fíjese, es muy interesante este otro tema con el que usted vincula este hecho, porque existe una propuesta que hizo ya hace algunos años, pero creo que vale la pena retomarla, el tenor Plácido Domingo. En alguna ocasión se presentó en Sonora para hacer un concierto sobre temas de beneficencia, para crear un albergue para migrantes, para niños migrantes, en particular en la costa de Hermosillo. Y él hablaba de la necesidad, él observaba este detalle, de que se incorporara a lo que es la escuela media hora de música clásica de manera semanal. Él hablaba de que esto simplemente tendría un efecto contundente justamente en acabar con problemas de violencia, con problemas de desintegración familiar y algunas situaciones, y justamente acabar también con otras narrativas, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la música, bueno, que exalta las actitudes criminales o las actitudes negativas. Simplemente se me vino a la mente, por lo que usted comenta, que nosotros en su momento pensamos que era una muy buena idea y pues no se ha implementado, ¿no? Entonces, básicamente, en ese sentido, recordarlo, ¿no? Entonces, es a nivel de propuesta. Y, Presidenta, yo quisiera aprovechar que ya tengo el uso de la voz. Ayer, el viernes, la Secretaría de Gobernación daba o confirmaba, ¿no?, que se va a inaugurar ya el tren de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un tema que teníamos, bueno, ya anticipado. Y bueno, usted ya nos dijo que se va a inaugurar el próximo domingo. Por supuesto que ahí vamos a estar para atender esta instancia, que para nosotros en particular es muy importante, porque el tema de la conectividad aérea pues pasa precisamente para nosotros Sonora y seguramente para todo el país por este importante aeropuerto. Ahora, quiero llamar su atención sobre un tema. Mire, el asunto de los trenes, el resurgimiento de los trenes como estrategia de conectividad terrestre nacional y como estrategia de logística para movilizar mercancías ha llamado la atención de propios y extraños. A nivel internacional me llamaba la atención que la cadena global de televisión de China subraya precisamente en un programa que se llama America's Now, justamente el resurgimiento de los trenes de carga y pasajeros en México. Ya publicó hace alrededor de 15, 20 días un amplio reportaje al respecto. En este contexto, Presidenta, pues nosotros hemos estado muy atentos a esta visión que tiene su gobierno del tren, sí, a Nuevo Laredo, pero también el tren a Nogales, que para nosotros es muy importante. Yo recuerdo de niño haber viajado, mi primer viaje a la Ciudad de México,
de hecho fue a través del tren, ¿no? Que viajaba desde Hermosillo hasta Guadalajara y luego conectábamos a la Ciudad de México. Entonces, hay una propuesta, una inquietud que hay de parte de nosotros los sonorenses, ¿no? Ya ve que se hizo todo el libramiento a Nogales, pasando por esta área que hubo, evidentemente lo sabemos, algunos problemas, se sabe que ya están en vías de solución el tema pero se ha venido hablando de esta visión de que faltaría, bueno, pues algunas iniciativas para poder promover que esto se acelere, y la propuesta es en particular, bueno, como tenemos fuertes necesidades de conectividad y pensamos en la posibilidad de un tren interurbano que conectara a las ciudades justamente de allá de Sonora a través de esta vía, se ha pensado en proponerle que pudiera, en lugar de estar en fase 4, ya ve que estamos hasta el final, involucrar este procedimiento para que el tren en aquella región, aprovechando que ya se ha avanzado de manera importante, pues pudiera estarse construyendo en fase 2 o en fase 3. Es simplemente que sí tenemos prisa, evidentemente, por el tema de la enorme extensión que tiene nuestro estado y estas necesidades fuertes de conectividad que tenemos en términos de lo que es el pasaje terrestre y la logística en términos de lo que es carga. No sé qué le parezca. En este momento estamos trabajando en el Ciudad de México, Pachuca. El domingo se inaugura Ciudad de México Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o Lechería Felipe Ángeles. Aquí vamos a informar también en la semana, porque adquirimos una buena parte de este tren. El tren Ciudad de México Lechería, lo que se conocía como el suburbano, estaba la mayor parte en propiedad de la empresa CAF. Ya adquirimos la mayor parte, ya es un tren público en su mayoría. Vamos a invitar a Jorge Mendoza para que les platique cómo fue este proceso. Y en este momento el área del Fondo Nacional de Infraestructura es quien va a operar el Ciudad de México Pachuca, que es el mismo que opera Ciudad de México Toluca. Entonces, ese es el primero. Después es Ciudad de México Nuevo Laredo, pasando por Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila una parte, y Nuevo León y Tamaulipas. Y la otra parte, hasta este momento lo tenemos diseñado hasta Guadalajara. Apenas se están haciendo los trabajos de los proyectos ejecutivos en la parte de Sinaloa, Mazatlán, Culiacán principalmente, o bueno, toda el estado de Sinaloa, y se están haciendo los trabajos de proyectos ejecutivos hasta Nogales. Entonces, difícilmente podemos pasarlo para la fase 2. El objetivo, pues sí, es llegar hasta el norte en las dos vías, con los dos trenes del norte, pero pues depende mucho del avance de los proyectos ejecutivos y del avance de la obra. Tenemos una ventaja importante porque los derechos de vía en la región de Sonora pues ya están dados, además son pues zonas, como usted sabe, que no representan una dificultad técnica, pues es prácticamente todo plano, ¿no? Desde que se entra a Sonora hasta que se concluye la zona de Nogales. De hecho, la parte difícil era precisamente desde Imuris, que es donde se hace el bypass ferroviario, hasta Nogales, que bueno, esa es la parte que ya prácticamente está concluida, es simplemente por eso la inquietud. Y bueno, mire, Presidenta, por último, ¿no? Usted ya anunció que va a Sonora, tengo entendido que va el primer fin de semana del mes de mayo, lo cual para nosotros es muy importante, es la quinta visita, hay muchos temas, usted ya habló del tema del asunto de la remediación del daño ambiental en la zona del río Sonora, lo cual es muy importante. No hace muchos días el gobernador y Efraín Morales, el comisionado nacional del agua, daban a conocer el plan que ya se determinó de inversión para este problema hídrico que tenemos
tenemos en Sonora, más de 11.300 millones de pesos que se van a invertir ahí. Está el tema del hospital, que me dicen que ya está listo para que usted vaya a inaugurarlo de Navojoa, el hospital del IMSS. También está listo, me consta, estuve ahí, yo me atiendo en el IMSS, el nuevo hospital que era antes el Hospital General, que ahora es el Hospital Universitario. Recuerdo que en la etapa cuando usted era presidenta electa le pedí que lo amadrinara ese proyecto. Bueno, pues ya está concluido, lo cual se le agradece mucho. Y obviamente, bueno, pues hay temas relevantes que tienen que ver justamente con su presencia en Sonora. Por cierto, le queremos agradecer por la decisión de Mexicana de haber ya cedido en esta idea de tener el vuelo AIFA Hermosillo. Escucharon tus demandas y ya muy pronto el vuelo de Mexicana México-Hermosillo, Ciudad de México-Hermosillo. Claro que sí. Entonces, preguntarle si nos puede dar algunos detalles, algún adelanto de lo que tiene previsto hacer en nuestra tierra. Le reitero, pues, esta visión. Si usted siempre es bienvenida en Sonora, es prácticamente ya parte de Ya lo informamos visión. Si te parece en otra ocasión todo el plan para Sonora. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, vamos de este lado, a ver quién no ha participado. ¿Sobre este tema? Sobre este tema. A ver, la compañera. Buenos días, presidenta. Muy buenos días a todos los miembros de su gabinete. Hablando de seguridad, no sé si posteriormente nos puedan ampliar la información sobre esta persona de 27 años, las armas que llevaba, o sea, hacer un análisis más profundo de qué lo llevó a hacer esto. Y aprovecho también para, ahora que está el Gabinete de Seguridad, estamos a 2 meses de lo ocurrido el 22 de febrero en Puerto Vallarta, y quisiera en materia de seguridad preguntarle al secretario, a 2 meses de distancia, ¿cómo estamos en Puerto Vallarta, secretario? Y si quieres mencionar de una vez las armas que tenía. Como lo dijo el señor fiscal general del Estado de México, el arma que traía el agresor era un arma 38 especial, un revólver de 6 cartuchos, aproximadamente de 1968 era el arma, y traía, además de esa arma, de ese revólver, traía un cuchillo. Y traía, en una bolsa traía literatura, libros, escritos que él había hecho, etcétera. Esas son las armas que él portaba, un arma ya con una antigüedad considerable y un cuchillo. Sobre lo ocurrido el 22 de febrero por el operativo desarrollado por la Defensa Nacional, al momento no solo Puerto Vallarta, no hemos tenido un solo episodio violento en Jalisco referente a los hechos, como usted sabe, y como se informó aquí, en las primeras 24 horas después del operativo fue cuando hubo los incidentes, bloqueos, etcétera, pero para las 48 y posterior 72 horas todo estaba controlado. Al momento no hemos tenido ningún tipo de repunte de violencia relacionado con esta operación que se realizó, y así continuaremos en un patrullaje constante. ¿Y continúan las investigaciones contra todas las personas que salieron ese día a quemar autos, a quemar establecimientos? Sí, bueno, en su momento presentamos varios detenidos que se hicieron por esos bloqueos. Hubo una cantidad considerable de detenidos, y las investigaciones continúan sobre el grupo criminal, sobre este grupo criminal y sobre otros, por supuesto. Muchas gracias. No sé. Y retomo mi tema que siempre me trae aquí, presidenta, que vamos documentando sobre el tema ambiental. Desde luego que su participación, ahora que estuvo en Barcelona, hablar de este programa global de reforestación para plantar millones de árboles cada año y combatir el cambio climático, supongo que ustedes le van a dar seguimiento a todas estas propuestas, y desde luego que nosotros de este lado en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas lo celebramos. Quiero darle buenas noticias ante lo que de pronto vivimos, ¿verdad? Darle buenas noticias de las participaciones que venimos aquí, damos seguimiento en este periodismo que también nosotros vivimos y queremos, de transformación de las cosas, que día a día damos cuenta a nuestro auditorio. En el caso de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, represento Canal 44 y Red Periodística de Puerto Vallarta. Presidenta, tenemos ya los 120 accesos, ya con todas las especificaciones técnicas, que fue el primer encuentro que tuvimos allá en Bahía de Banderas. Hubo otros, pero me refiero a los accesos a las playas.
También quiero decirle que formo parte de los comités tanto de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, comité técnico y ejecutivo del programa de ordenamiento ecológico participativo. Estas herramientas que no me explico por qué otros estados y municipios no tienen. Lo acabamos de terminar en Bahía de Banderas. Es participativo, ejidatarios, ciudadanos, colectivos, periodistas, autoridades de los 3 niveles de gobierno, y ya tenemos este programa de ordenamiento ecológico participativo. Yo quiero pensar que es el primero en Nayarit y no sé cuántos otros, y ojalá y después nos puedan informar cuántos y quiénes tienen este programa de ordenamiento, que son disposiciones federales que se deben de cumplir y que no muchos municipios y estados cumplen para hacer más armónica nuestra vida en este planeta. Por otro lado, también quiero reconocer a Ileana Villalobos, desde luego a la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, a Ileana Villalobos, que nos apoyan, a Rafael Obregón Viloria, a Brenda Rubalcaba, porque nos apoyaron mucho para sacar esta herramienta del programa de ordenamiento ecológico participativo. También aquí traje lo del Atlas de riesgo. Prácticamente se va a cumplir un año cuando hablamos de las inundaciones, cómo estaba Veracruz, toda esta situación de quiénes sí cumplían y quiénes no con los atlas de riesgo. Quiero decirle que el Atlas de riesgo en Bahía de Banderas está actualizado, y no solamente eso, Presidenta, sino que también ya tenemos la plataforma y una aplicación en el teléfono móvil, es decir, que si cualquier ciudadano de Bahía de Banderas sabe que viene una temporada, ya tenemos dónde están los refugios, la capacidad de los mismos, sí, ya tenemos esa aplicación. Y mi pregunta es, porque yo vivo entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Bahía de Banderas ha cumplido, el alcalde de ahí nos escuchó todos los planteamientos que hemos hecho aquí. En Bahía de Banderas se están haciendo las jornadas de la paz, se hacen las campañas de sí a la paz y el desarme que se tiene que hacer, lo vemos, hacen los tequios, y cruzando el río Ameca vemos una situación en la que tenemos que estar insistiendo al presidente sobre el programa de ordenamiento ecológico, sobre el Atlas de riesgo, sobre lo que pasa en Puerto Vallarta con respecto a las edificaciones que también se dan en Bahía de Banderas. Es el cumplimiento de la ley lo que debemos de hacer en nuestros municipios, en nuestros estados y país, porque si no, no vamos a poder avanzar mucho, Presidenta. Y quisiera saber qué va a pasar, y que también agradezco a Mariana Boy, porque han hecho varias clausuras en los edificios que tienen orden de demolición y continúan en un desafío, en un enfrentamiento a las leyes y un desafío a la autoridad federal, porque tenemos edificios, y todo el mundo lo sabe, sabe la gente de Puerto Vallarta que lo que estoy diciendo es como lo vengo a plantear aquí. Tengo aquí la lista de todos los edificios que tienen orden de demolición, entre ellos Carmelina, Harbor, que tenía permiso para 12 pisos, hizo 32, y así me la puedo llevar, y esto está impactando. Presidenta, mi pregunta es, ¿realmente se va a hacer cumplir la ley en este sentido? En el tema ambiental, por un lado, que todos cumplan las herramientas y que respeten las leyes que ya existen. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que podemos aspirar? Le vamos a encargar aquí a la secretaria de Gobernación que hable con el presidente municipal de Puerto Vallarta para que se puedan atender todos estos temas de los que hablas. Y en efecto, como lo dices, Semarnat ha estado muy atento. Sí. Los compañeros son de primera, la verdad, desde la secretaria Ileana y todo el equipo, Mariana. Entonces, a seguir trabajando con ellos, y sea órdenes de demolición hasta medidas de mitigación, que también son otras opciones para poder resolver algún problema ambiental que se haya generado por la construcción de un edificio. Y le tengo una buena noticia. Aquí también vine a plantear lo de los surfistas, la primera ciudad que surgió justamente de este movimiento,
a nivel mundial es en Bahía de Banderas, el surf. Presidenta, esto que platicamos aquí de la ciudad mundial, la primera, Bahía de Banderas, ¿sabe quién nos escuchó? Y que me dio mucho gusto conocerla en el avión, ese mismo día que yo regresaba, a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez. Ah, sí. La hiperactiva, Josefina. Sí, la verdad quiero buena. reconocer el trabajo porque Sí. con todos estos años que tengo como periodista, es la primera vez que tengo la atención de todos estos secretarios. Nosotros buscamos a muchos del medio ambiente y hasta que estuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador con María Luisa Albores, nos atendieron, avanzamos y seguimos avanzando. Bueno, pues Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo de México, súper dinámica, ya se entrevistó con los jóvenes de surf, ya los va a apoyar en varios eventos y se va a hacer el Día de Muertos en Bahía de Banderas, que también ya tenemos y digo tenemos porque me siento integrada a la comunidad, un espacio de 1 hectárea, 200,000 metros me parece, 1 hectárea, 10,000 metros de 1 hectárea para bienestar animal, para los animales que también protección y animales que han requerido intervenciones quirúrgicas, también ya lo tenemos ahí en Bahía, que nos ha escuchado este joven presidente Héctor Santana. Y bueno, también ya para terminar, pues yo siempre he traído aquí situaciones que tienen que ver con mi comunidad, ver de qué manera puedo incidir en transformar, pero yo tengo un asunto pendiente y es personal, presidenta, porque usted sabe que precisamente por este tipo de luchas, de querer orden, de proteger al medio ambiente, el ecosistema, varios compañeros hemos sufrido atentados. El más reciente con Eric Saracho, que platicó con usted. Murió Esaú de Cihuatlán, un compañero, Esaú Román Pérez. A él lo mataron allí en Cihuatlán saliendo de su casa. Otros más que no voy a mencionar hoy, pero yo el 1 de julio de 2022 fui víctima de un atentado terrible. Estoy con vida, no sé cómo, la logré y la libré. Aquí estoy. Gracias a la secretaria Rosa Isela, que siempre me ha apoyado. En cuanto al mecanismo se refiere, doy gracias, pero presidenta, insistí muchas veces porque lo atrajo en mi caso la Fiscalía General de la República cuando estaba Gertz Manero. No me llamaron, no supe nada, hablé y se quedó en stand-by. Y entonces espero que con Ernestina Godoy pudiera yo establecer contacto, como quisiera también establecer contacto con el secretario Harfuch para algunos otros temas que yo no he traído aquí, por seguridad y otros más en los que agradezco a toda la gente de derechos humanos que no los traigo aquí porque son susceptibles de mujeres, de trata, de niños, de abuso sexual, que lamentablemente se da eso en la región. Son otros temas, pero agradecerle este espacio y que podamos tener esta comunicación. Muchas gracias. Gracias. Vamos sobre el tema. La compañera. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Sobre el reforzamiento de la seguridad en los sitios arqueológicos, ¿cuántos sitios en específico se reforzarán y cuáles son las acciones que se implementarán primero? El día de ayer lo instruí. Se tienen que sentar el secretario Omar García Harfuch y el comandante de la Guardia, por supuesto, y Claudia Curiel y el director del INAH, para ver de qué manera puede fortalecerse la seguridad a la entrada de los sitios arqueológicos. En el momento que tengamos ya todo el protocolo, por supuesto, lo vamos a informar. ¿Se hará un protocolo particular para los sitios arqueológicos? Sí, el objetivo pues es evitar que cualquiera pueda entrar con un arma de fuego. No ha ocurrido nunca, con excepción del día de ayer. Pero ya que ocurrió ayer, pues tenemos que tener pues protocolos que eviten que sea así, anuncios y al mismo tiempo información y al mismo tiempo ver si se requiere equipamiento para poder adquirir el equipamiento. Entonces son, como ustedes saben, muchísimos sitios arqueológicos en México
y pues eso es lo que tienen que platicar con la experiencia que se tiene. En tanto, ¿cuáles serán las acciones que se realizarán, digamos, de manera inmediata y en tanto se colocan los arcos o si es que sí se colocarán estos arcos? ¿Qué se Sobre priorizará? todo reforzar la presencia de la Guardia. Ya existe, repito, destacamentos de la Guardia cerca de los sitios arqueológicos, pero junto con Claudia Curiel, por cierto, nosotros aumentamos el presupuesto de vigilancia de los sitios arqueológicos. Eso es algo importante desde el año pasado y normalmente están policías estatales o policías auxiliares que son contratados de las policías estatales. Hay a veces policías que pueden ser contratadas por privados o por el sector público para poder vigilar. De igual manera que la policía, ¿cómo se llama el área de la policía, Omar, que se contrata? Seguridad Federal, no. Servicio de Protección Federal, que también ayudan a la vigilancia. Entonces, es fortalecer la presencia de la Guardia. Ayer hay que destacar la participación de la Guardia el día de ayer. Al instante que fueron informados, llegaron al lugar, siguieron todos los protocolos, una enorme preparación y al mismo tiempo mucha valentía también, porque avanzaron para evitar que pudiera aislar al agresor y que pudiera haber más personas víctimas de este agresor. Pero en principio pues es fortalecer la presencia de la Guardia y pues ya tienen que sentarse para ver cómo lo van a hacer, en qué lugares, etcétera, para pues evitar situaciones como esta. Es muy importante que ya con más información podamos ver cómo fue influida esta persona para poder realizar este evento. Por lo que sabemos hasta ahora, por lo que nos ha dicho la Fiscalía del Estado de México, pues hubo influencia de actos que ocurrieron fuera de México. Entonces, también esto es importante para tomar medidas en general en nuestro país. Gracias, Presidenta. ¿Se sabe de dónde era originario el atacante? ¿De dónde, perdón? Tlapa, Guerrero. ¿Y los boletos de autobús que se hallaron en su mochila tenían como destino este lugar? Llegó a Ciudad de México y de Ciudad de México a San Juan Teotihuacán, un día antes del evento. Gracias. ¿Ha habido comunicación por parte de familiares o de algunas personas relacionadas con el atacante que ya hayan solicitado el cuerpo o alguna otra información? Sí, pero pues ya daríamos la información posterior. Gracias, Presidenta. Y precisar, de las personas lesionadas, si ya fueron dadas de alta 6, entonces quedarían 6 hospitalizadas. Sí. Quiero destacar el trabajo también de Alejandro Schwartz. De inmediato se trasladó él personalmente a todos los hospitales del IMSS Bienestar en donde fueron atendidas estas personas y por supuesto de la Secretaría de Cultura que estuvo ahí, de la Comisión de Víctimas de Gobernación y Relaciones Exteriores, aun cuando el secretario está fuera de México atendiendo algunos temas, lo que mencioné que es la visita de la Unión Europea a nuestro país. Su equipo y él personalmente estuvo en contacto con los embajadores para poderles dar pues todo el apoyo consular de sus países que requería. ¿Cuál es el estado de salud de estas personas? Todas las personas están fuera de peligro, algunas de ellas fueron intervenidas, pero están fuera de peligro. Gracias. Y, Presidente, igual en temas de seguridad, el periódico The Washington Post informó esta mañana que los agentes que fallecieron en Chihuahua pertenecían presuntamente a la CIA. ¿Qué información tienen? ¿Confirmarían esto? Sí, si quieren con más tiempo informamos. Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas.
y de qué agencia era. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces, tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional y que den toda la información veraz, pues las autoridades del Estado de Chihuahua. Sí, habló de este tema ayer con el embajador de Estados Unidos. Solamente nos dimos condolencias, porque eso es pues lo primero, la parte humana, evidentemente, del fallecimiento, y comentamos que después se iba pues a acercar tanto el secretario de Seguridad como el gabinete para poder platicar con él, y en su momento pues ya platicar nuevamente el embajador y su servidora. ¿La gobernadora de Chihuahua ya se comunicó con usted, no. Presidente? Y gracias. Y sobre la conversación que sostuvo con la primera ministra de Japón, además del tema comercial, ¿en qué área se busca fortalecer la relación entre ambos países? Sí, fue una conversación que teníamos programada con la primera ministra Takaichi, fue una conversación muy agradable. Hablamos de pues tanto temas internacionales. Japón pues en este momento vive una situación por la falta de petróleo derivado del cierre del estrecho de Hormuz. Entonces ella desde hace tiempo había solicitado, no ella, pues el gobierno de Japón había solicitado a Pemex la posibilidad que pudiera exportarse en la medida de lo posible petróleo a Japón. Esto ya había habido un acuerdo para cierta cantidad de petróleo que pudiera exportarse. Se ha exportado muchas veces, no es la primera vez que se hace, que es el excedente de crudo que tenemos todavía que se exporta, que no es utilizado en nuestras propias refinerías. Hablamos pues de aumentar el comercio entre Japón y México. Hablamos también porque nosotros tenemos desde hace muchos años, el gobierno de México tiene cooperación con la Agencia de Cooperación de Japón. Ellos, por ejemplo, financiaron una planta de reforestación que hay en la Ciudad de México, en la Comisión de Recursos Naturales desde los 90s. Y desde ahí quedó una colaboración muy estrecha en temas ambientales. Entonces, estamos colaborando a través de las agencias de cooperación en el saneamiento de ríos, en temas de contaminación atmosférica todavía, y hablé de que poder seguir colaborando con la agencia de cooperación en otros temas ambientales que nos interesa, colaborar con ellos y al mismo tiempo pues garantizarle siempre pues la estabilidad de las inversiones en nuestro país, y ellos están muy interesados en ampliar las inversiones en México de distintas empresas japonesas. Entonces fue una conversación muy cordial y quedamos que a través de los cancilleres se va a seguir trabajando. ¿Se planteó la posibilidad de algún encuentro presencial entre ambas? Hasta ahora no, sino más bien de seguir trabajando en la colaboración. Gracias, Presidente. Y finalmente, si me permite preguntarle a la Secretaria de Gobernación, ¿cuál fue el resultado de la reunión que sostuvo ayer con el Alto Comisionado de la ONU? Con su permiso, Presidenta. Efectivamente, ayer nos reunimos durante un buen lapso ahí en la Secretaría de Gobernación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que llegó procedente de Ginebra, y con su equipo de trabajo. Pues el resultado fue positivo, ahora le digo al final, pero fue un diálogo respetuoso y fue en dos sentidos. Lo primero fue exponer cómo es el sistema de derechos humanos en México, cómo está este gran sistema que tenemos en México y que se ha ido construyendo y que en la actualidad se ha reforzado. Entonces hablamos, digamos, de todos los temas
y hubo muchas preguntas sobre discriminación, sobre el tema de búsqueda, sobre el tema de víctimas, sobre migración, sobre todos los programas, los planes que tenemos en México por siempre, digamos, que ya están establecidos aquí por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí les manifestamos la instrucción que tenemos superior, pero también la convicción de seguir trabajando en coordinación con todos los organismos de derechos humanos que pertenecen a Naciones Unidas y en general con todos los organismos internacionales, no solo de Naciones Unidas, y de trabajar en coordinación con ellos permanentemente, como lo hemos hecho hasta el momento. Así que pues en ese tono fue y por eso lo consideramos positivo, porque pues ese fue un primer compromiso, el de colaborar no solamente por una cuestión de ley, de orden legal, sino la convicción de estar trabajando permanentemente en relación con el respeto irrestricto a los derechos humanos. En México hablamos también sobre protocolos que tenemos en materia, por ejemplo, de los derechos a la libre manifestación de las ideas, en la calle, en fin, hablamos de diversos temas, no solamente del tema de búsqueda, pero bueno, también hablamos sobre el nuevo plan que se tiene a partir del cambio de la ley del 25 de julio del año pasado a la fecha en materia de búsqueda de personas desaparecidas y también escuchamos de ellos comentarios respecto del trabajo que se lleva a cabo aquí en México y con relación a otras historias de otros países, pero estuvo atento y muy receptivo y nosotros también a sus palabras, a sus ejemplos también. Gracias. ¿Hubo algún comentario en específico sobre el rechazo del Estado mexicano al informe del Comité contra la Desaparición Forzada? Digamos que en general no hubo así como un tema, pero pues nosotros manifestamos la posición que hemos manifestado públicamente, ¿no? Muchas gracias. De colaborar ampliamente con todos los organismos de Naciones Unidas. Gracias. Gracias, Presidenta. A ver, sobre el tema. Muchas gracias, Presidenta. Ramón Flores, del Centinela Informa. Presidenta, su gobierno al principio de este año dio a conocer el decomiso histórico de cartuchos. En la foto donde le encuentran el arma y el cuchillo al joven, hay una bolsa que trae cartuchos. Quiero preguntarle al secretario de Seguridad o al fiscal, si se puede, saber cuántos números de cartuchos tiene la bolsa, porque se ve que tiene un gran número de cartuchos, y si ya están registrando o están rastreando esos cartuchos. Por favor. Fiscal. Con su permiso, señor Presidenta. El perpetrador había adquirido un arma de fuego. Todavía no sabemos con precisión dónde lo hizo. Tuvo un costo de 40,000 pesos, eso sí lo sabemos. En algún momento lo manifestó de alguna forma. También manifestó haber adquirido cartuchos suficientes por un importe de 10,000 pesos del calibre correspondiente a esa arma, en el entendido de que había más de 50 elementos balísticos sin percutir en una bolsa que portó en todo momento a paso y medida que realizaba la agresión. Y también tenemos conocimiento que percutió, creo que son 14 elementos balísticos percutidos en contra, ya sea de los oficiales respondientes o lamentablemente de las víctimas que se hirieron o perdieron la vida. Fiscal, ¿ya van a estar rastreando estos cartuchos? Porque es muy importante. Sí, son de la marca Águila, son de fabricación nacional. Se comercializan
en las instancias correspondientes. Son de uso policial, no son de uso restringido, reservado, lo son, pero tienen alguna connotación también de fuerzas civiles de seguridad, es decir, son más accesibles que los carriles de mayor poder. Gracias, fiscal. Presidenta, para quienes estuvieron ahí, las familias, turistas, trabajadores, el impacto no termina cuando pasan las noticias. Presidenta, preguntarle qué apoyo emocional real y cercano estará brindando su gobierno para ayudarles a sanar y cómo se va a garantizar que no queden en el olvido. Vamos a dar un teléfono para que puedan comunicarse, si no lo puedes dar, para que cualquier persona que haya estado ahí, que requiera algún apoyo, por supuesto, brindárselo. Muchas gracias. Y por último, Presidenta, agradecerle a usted y a la Secretaria de Gobernación, porque yo le di a conocer el caso de unos hermanos que estaban presos injustamente en Chiapas, se lo di a conocer en Veracruz y luego aquí en la Ciudad de México. Es de la familia, Daniel y Camerino Muñoz, que fueron víctimas de falsas acusaciones. Nada más decirle que la familia de estos hermanos le mandan su agradecimiento tanto a usted, señora Presidenta, como a la Secretaria de Gobernación, que siempre los atendieron muy bien, y muchas gracias por resolver este caso. Gracias. Gracias. Vamos de este lado. Presidenta, gracias. Buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle, presidente, en el caso de este lamentable hecho de Teotihuacán, en la investigación que están llevando a cabo ustedes, pasa el móvil de este atacante por el racismo. Se lo pregunto porque existe un video, está circulando en redes un video, que presuntamente lo grabó una de las personas que fueron sometidas, en el que se escucha a este atacante hablar y decir que vinieron de Europa y no van a regresar. ¿Pasa por el móvil, el racismo? Como ustedes saben, el atacante perdió la vida. Eso nos imposibilita a que rinda ulteriores entrevistas. Tenemos ya circunstanciado prácticamente el hecho en modo, tiempo y lugar. Yo no hablaría de un móvil, yo hablaría de una psicopatía, yo hablaría de un padecimiento, yo hablaría de una enfermedad, y en el marco de esa enfermedad uno puede cometer cualquier cosa de barbaridades, y para nosotros como Fiscalía, de manera muy preliminar, a 22 horas de que fue el evento, tenemos una conclusión preliminar que nos hace suponer que todo indica que fue producto de un padecimiento de carácter mental, aunado a que él se encontraba desconectado del mundo real, del mundo que vivimos nosotros, y tenía una realidad propia. En ese marco es un sujeto que actuó en función de lo que él creía que debía hacer, de manera equivocada, y esos son parte de las actitudes es una de las vertientes de la violencia homicida. Preguntarle, las personas que lograron sobrevivir, me imagino que ustedes ya las han interrogado, las han hecho preguntas. ¿Les ha comentado a estas personas que afortunadamente no padecieron mayor daño? ¿Qué les decía el atacante en el momento que se ve cómo recorre la pirámide? Por respecto a las víctimas, pero sobre todo a su condición médica y emocional, no se ha sometido a estas personas a una entrevista ministerial, y ya habrá tiempo, ya hay mecanismos, incluso hay mecanismos internacionales que permiten no hacerlo ahora, sino en su momento más adelante en sus propios lugares de origen, tomando en consideración que todas las víctimas son extranjeras, ¿no? Y los testimonios que nos allegamos ya son básicamente del personal de vigilancia interna del recinto, de primeros respondientes y algunos testigos que por ahí pudimos localizar. Pero básicamente las entrevistas en cuanto a las víctimas, esas todavía no suceden, pero sucederán con respeto a su integridad física, a su condición emocional, y pueden ser en cualquier otro momento, insisto, utilizando los canales internacionales que para ese efecto existen. ¿Cómo es que saben ustedes el costo del arma? El costo, ¿cómo es que saben ustedes? Tenemos indicios de carácter reservado que precisamente por esa condición todavía no vamos a abrir, pero había indicios que son manifestaciones mismas de él. Algunas notitas que dejó por ahí donde decía que iba a cometer la acción, ¿no? Que tenía alguna inspiración más allá de la tierra para hacer estas cosas, y en ese contexto adquirió armas, cuchillos, mochilas, guantes,
lentes, todos los implementos que él consideraba le iban a ser de utilidad para llevar a cabo su objetivo. ¿Nos puede compartir qué más dicen estas notas que encontraron ustedes? No puedo porque son de carácter reservado, son parte de la investigación. Si me lo permite, en su momento, cuando ya se determine por respeto a la investigación y, por supuesto, recordemos que es una investigación que sucede en un recinto federal. Si bien no es un delito federal, también la Fiscalía General de la República determina el curso que deben seguir las investigaciones y no quisiéramos entorpecer o contaminar con nuestras declaraciones o entrevistas las posibles actuaciones de la Fiscalía General de la República. ¿Cuántas notas son? Son pedazos de papel, son hojas, notitas. Que estaban en su mochila. Sí. Gracias. Por otra parte, Presidenta, si me permite regresar al caso de estos agentes. Obviamente la investigación continúa. La Fiscalía del Estado de México llegó primero, inicia esta investigación. Por ser en un lugar federal, la Fiscalía General de la República asume también la investigación y en el momento que pueda darse más información se dará. Por el momento pues continúa todavía y hay pues información reservada por el motivo de la investigación. Presidenta, por otra parte, si me permite, regresando al tema de estos dos agentes norteamericanos que fallecieron lamentablemente en el estado de Chihuahua, todo indica, aunque usted nos comenta que continúa la investigación, todo indica que el estado de Chihuahua violó la Ley de Seguridad Nacional al permitir el acceso, haya sido para que, dicen ellos que para entrenamiento de agentes en el manejo de drones. ¿Cómo se procede en ese caso, Presidenta? Pues es lo que está revisando la Fiscalía General y también en el ámbito de la ley, pues las autoridades correspondientes. La relación que se tiene con agencias del gobierno de Estados Unidos, con la propia embajada, con instituciones del gobierno de Estados Unidos, están marcadas muy claramente por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La presencia de agentes de agencias de los Estados Unidos también está regulada y está regulada por la Ley de Seguridad Nacional y por la Constitución. Eso es lo primero. Lo segundo es que para que un Estado de la República pueda tener coordinación con una agencia del gobierno de Estados Unidos, no lo puede hacer de manera directa, tiene que pasar necesariamente por la Federación. Eso también está establecido. Y la tercera es que no está permitido operaciones conjuntas en tierra. Lo que está acordado con el gobierno de Estados Unidos, y ha sido muy claro, es que se comparte información y se trabaja mucho en inteligencia conjunta que nos permite operar a las fuerzas federales en el ámbito territorial de nuestro país y a ellos en su ámbito territorial. Hay mucha colaboración, mucha coordinación, pero no hay operaciones conjuntas como tales en tierra. De cerciorarse en esta investigación que hubo una operación conjunta, pues tendría que revisarse cuáles son las sanciones correspondientes. También el Senado de la República pues participa en estos temas, porque son en el Poder Legislativo quienes son los responsables de velar por la relación internacional. Eso en el caso del gobierno de Chihuahua. En el de los Estados Unidos, ¿qué sería un extrañamiento? ¿Qué sería en caso de comprobarse, Presidente? Pues una vez que se tenga cerciorado si estaban en una operación conjunta, pues sí vendría un extrañamiento, evidentemente, y una solicitud de que esto no sea así y de que cualquier actividad que realicen agencias de los Estados Unidos en nuestro territorio pues tiene que ceñirse a la Ley de Seguridad Nacional, que por lo demás se trabaja muy bien con el gobierno federal. O sea, se ha entendido cuál es la colaboración, cuál es la coordinación, hay comunicación y se trabaja muy bien. Este caso pues sí es un caso que pues sale fuera del ámbito de la coordinación que se tiene hasta ahora y entonces tendría que pedirse explicaciones a la Embajada de los Estados Unidos en México y también pues obviamente al Estado de Chihuahua. Si me permite rápidamente regresar al tema de Teotihuacán, se me está olvidando. ¿Habrá una campaña
para borrar este incidente? Pues digamos que borrar no se puede. Diariamente entran, no sé si tienes el dato, Claudia, de cuántas personas entran a los sitios arqueológicos de nuestro país. Pues son cientos de miles o decenas de miles diariamente entran y tienen toda la seguridad, incluso, bueno, en la zona Maya, con el Tren Maya se rehabilitaron y se restauraron muchas de estas zonas, tienen los llamados centros de atención a visitantes, los CATVIS, que ahora tienen una entrada mucho más amigable al turista para que puedan entrar. Se está haciendo un arreglo especial en Teotihuacán para poder acceder y en otros sitios arqueológicos. Entonces, evidentemente, toda la campaña relacionada con la no portación de armas de fuego, la parte de seguridad, pero también de comunicación, lo que se hace con sí al desarme, sí a la paz, de recuperar armas de fuego en vez de o a cambio de dinero, pues es muy importante. Y sobre todo lo que estamos haciendo, que es la campaña de construcción de la paz, que se desarrolla todos los días. Este episodio pues tiene que ver con una persona que pues tenía problemas psicológicos y que de alguna manera estaba influida por acciones que se realizaron en otros países. Y ahí sí es muy importante fortalecer los valores nuestros, porque esto no ocurría en México, no había ocurrido nunca. Entonces el fortalecimiento de los valores desde las escuelas y la sociedad, porque es una tarea del gobierno, pero es una tarea de madres y padres de familia, de la sociedad en su conjunto, de estar cerca siempre de nuestros familiares y ver si tienen algún problema, poder acceder a un apoyo que pueda brindar el gobierno o al apoyo de la propia familia. Esto tiene que ver con lo que vamos a presentar mañana, del fortalecimiento de, le llamamos el ABC de los sentimientos, ya se los avancé, que hemos venido trabajando, que ya mucho de ello está realizándose y que lo vamos a fortalecer. Y la campaña de valores, de nuestros valores, valores como mexicanas y mexicanos, de fraternidad, de solidaridad y de alejar siempre de actividades violentas y de cercanía de la familia con nuestros hijos, con nuestros nietos, para que cualquier situación que veamos podamos apoyar a cualquier persona. Muchas gracias. Gracias. Sobre el tema, ¿qué horas son ya? Bueno, vamos a tomar 2 preguntas. A ver el compañero está atrás para que no digan que no damos la palabra. Acá atrás, sí. Gracias, presidenta. Jorge Chaparro, de Mega Noticias. Me gustaría preguntarle a los asistentes en torno a esta facilidad con la que el atacante pudo conseguir parque. No la pistola puede ser ya histórica o es muy vieja, de acuerdo a las declaraciones del fiscal. ¿Cómo puede conseguir parque tan fácilmente y sobre todo parque que es, o estos cartuchos pues, que son de servicio activo de la policía? ¿Tuvo alguna relación con policías que le pudieran facilitar el acceso a este tipo de armamento? Hace menos de 23 horas sucedieron los hechos. Estamos llevando a cabo los tratos de investigación correspondientes. Cualquier afirmación sería especulativa y sería apresurada. Son cartuchos de fabricación nacional, son cartuchos que rayan en la línea de los reservados para uso del exclusivo de las Fuerzas Armadas y de uso policial civil. Entonces, bajo este contexto, especulando, pues la fuente de adquisición pudiera ser diversa, desde un mercado informal de algún tipo, porque es informal, ¿no? O un mal elemento que se las facilitó, que es posible. Entonces, pero esto es motivo de la propia investigación. Perdón, fiscal, usted dice que
no se puede conocer declaraciones de esta persona porque evidentemente ya falleció. Pero ¿cómo entonces usted establece que era una persona enferma mentalmente? Es decir, tampoco se puede establecer esa situación porque no se le hicieron los exámenes adecuados. ¿Con base en qué nos dice que es una persona perturbada o que tuvo esta enfermedad mental? Y la segunda pregunta, si me lo permite, ¿hay indicios de alguna colaboración adicional con algún grupo, con alguna persona o algún grupo que tenga esta idea o una ideología semejante? Los perfiles psicológicos de un activo del delito, en este caso, no necesariamente surgen a partir de una entrevista con la persona. Pueden sugerir de documentales, testigos, referencias indirectas, entorno familiar, modo de vida. Entonces, hasta este momento, lo que tenemos nos permite establecer que esta persona tenía una alteración de carácter psiquiátrico o psicológico, toda vez que en algunos fragmentos que por ahí tenemos hacía alusiones a que recibía órdenes insisto, de alguna entidad que no es de esta tierra y sin especificar cuál. Entonces, dicho esto, pues esa motivación sale de lo normal y se podría considerar una entidad con alguna perturbación, un sujeto con alguna perturbación, pero insisto, es sujeto de dictámenes profesionales que sería un poco apresurado darlos en este momento y sería más responsable que los peritajes y los expertos en psicología, en impresión psicodiagnóstica y todas las disciplinas que existen en la materia, porque existen, emitan sus comentarios. La segunda pregunta no la registré correctamente. Sí, que si hay relación de esta persona con algún grupo o alguna secta o algún, organización que pudiera estar relacionada con o tuvieran esta mentalidad para cometer actos agresivos como esto. Bueno, tiene sus motivaciones interiores. ¿Por qué? Porque las hace manifiestas en su vestimenta, las hace manifiestas con ciertas simbologías y analogías con hechos que sucedieron en otras latitudes, en otro momento y por otras personas. Entonces, más allá de que tenga una colaboración, tiene una inspiración de él para cometer estos hechos o un convencimiento interior de que está haciendo esto porque es una especie, insisto, incluso hay una expresión que se usa en el mundo criminal y psicológico, que es el copycat, ¿no? El copycat, pues es eso, es una repetición de patrones, ¿verdad? Y pues estimamos, insisto, de manera indiciaria que esto pudo suceder, no estamos concluyendo nada, pero que tuvo algún tipo de apoyo, no, ninguno. ¿Y por qué lo sabemos? Porque él mismo manifiesta en esos pedacitos muy pequeños de papel que actuó solo, que actuó porque se lo dictaba alguien. Entonces, que no tiene ningún tipo de ayuda externa y pues eso lo tenemos ya en carpeta de investigación. Gracias. Presidenta, el embajador norteamericano… Es importante para que lo conozcan todos. La Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía General de la República, obviamente, en las pertenencias que tenía él, en su domicilio, todas esas investigaciones continúan. De las evidencias que se tienen hasta ahora, de lo que encuentran que él tenía, que él portaba, y las investigaciones son las conclusiones que se tienen hasta ahora. Pero las investigaciones siguen en el lugar donde vivía, qué documentos tenía, etcétera, para poder aportar más información. Y por supuesto, en el momento que la investigación lo decida pertinente, tanto la Fiscalía General de la República como el fiscal del Estado se dará a conocer la información. Presidenta, usted mencionó que es un hecho inédito, no lo habíamos visto nunca en México, y que hay seguridad en los sitios arqueológicos. La Embajada norteamericana emitió una alerta a sus ciudadanos por este acontecimiento. ¿Lo considera usted pertinente o cree que fue, un poco exagerado por parte de la Embajada el emitir una alerta así que sabe perjudicaría al país en materia de turismo y sobre todo con miras al Mundial que se acerca ya? Bueno, ellos tienen sus protocolos para poder marcar estas alertas. Es seguro estar en México, tanto que llegaron de enero a febrero
16 millones de personas. Visitantes extranjeros, 16 millones. Entonces, el episodio de ayer, pues es un episodio aislado que no había ocurrido en México. ¿Cuál es nuestra obligación como gobierno? Pues tomar las medidas pertinentes para evitar que vuelva a ocurrir una situación así, pero es evidentemente, todos lo sabemos, todos los mexicanos, pues que es una situación que no se había presentado previamente. Hay que hacer las investigaciones para saber qué motivó a esta persona a hacer lo que hizo y en todo caso, pues todo lo que tiene que venir asociado a una vez que se presenta un hecho así, que tiene que hacer la autoridad y la sociedad en su conjunto. Presidenta, y precisamente en este sentido, preguntarle qué garantías ofrece México a los visitantes extranjeros que llegarán en las próximas semanas ya para asistir a los Juegos del Campeonato Mundial de Fútbol. Todas las garantías. Y hay un equipo de seguridad, un protocolo de seguridad para el Mundial. Ayer estuve con FIFA, estamos analizando con la jefa de gobierno, después lo vamos a hacer con Monterrey y Guadalajara, con el gobernador de Jalisco y de Nuevo León, pues todos los temas relacionados con los partidos que se van a realizar. La jefa de gobierno ha hecho un extraordinario trabajo en lo que tiene que ver con movilidad, con acceso al lugar, con mejora urbana, y nosotros estamos apoyando. Entonces, derivado del partido que hubo de México-Portugal, pues se encontró que, por ejemplo, tardaron mucho tiempo en entrar al estadio. Entonces, en la reunión está el estadio, la presencia del estadio, Ciudad de México, Estadio Azteca, Estadio Ciudad de México, que ahora le llaman, está la FIFA, su representación nacional, hay una representación directa que viene directamente del presidente Infantino de la FIFA, está el equipo de la jefa de gobierno y está nuestro equipo para poder garantizar desde la seguridad hasta el acceso al estadio y todo lo que va a haber alrededor del Mundial, el FIFA Fest que va a ser en el Zócalo, en fin, tenemos varias reuniones para poderlo garantizar y de la misma manera en Guadalajara y en Monterrey. Entonces es un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo y que además pues el turismo en México no ha tenido nunca ningún problema. El episodio de ayer pues nos llama la atención para fortalecer la seguridad, particularmente en sitios arqueológicos. Presidenta, si me lo permite, le podría hacer una pregunta al secretario de Seguridad en torno a los decomisos que han realizado de gasolina. Llama la atención, por ejemplo, en la detención del buque Challenger en Matamoros en 2025, 10 millones de litros que se iban a distribuir de manera ilegal dentro del territorio nacional. ¿Cómo es la logística para estas distribuciones? Habría que pensar en empresas enormes de transportadoras de pipas y además la Secretaría de Seguridad ha hecho una importante cantidad de decomisos de estos autotanques. Preguntarle en concreto cuántos autotanques se han decomisado en el último año de este tipo y dónde están esos autotanques, ¿están resguardados? En estos días va a dar una conferencia de prensa la Secretaría de Seguridad junto con la Fiscalía sobre estos temas, sobre este tema en particular del contrabando de combustible. Entonces, si nos permiten que en esta conferencia pues se pueda dar las respuestas a todos estos temas. Ha habido detenciones muy, muy relevantes y tienen preparada, ¿no? Mañana es la conferencia. ¿Quieres comentar? Como saben, este tema ha sido prioritario para la Presidenta de México. En las últimas 72 horas se han desarrollado varias detenciones y operaciones, incluyendo más de 20 cateos, con la Fiscalía General de la República en diferentes entidades del país. Y por instrucciones de la Presidenta, mañana vamos a dar conferencia a mediodía con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad para poder precisar todos estos temas. Muchas gracias, Presidenta. A ver,
Vamos a una más, si les parece. Vamos sobre el tema, si les parece, y en otro día la compañera que desde hace rato. Muchísimas gracias, presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Con respecto a todo seguridad que se tiene que realizar en todos estos sitios arqueológicos, va a ser a nivel nacional en todos los sitios. Se montarán, en algún momento se está pensando en montar estos arcos que detectan determinadas armas, y si en algún momento se ha estado pensando en una estrategia para a todos los turistas, porque esta persona ya nos comentaban, vivía aquí en México, pero en algún momento se hará algún análisis a las personas a nivel internacional, es decir, su acceso a nuestro país será más controlado hacia los turistas, o se va a mantener esta seguridad. Lo que existe se va a mantener. Ok. Lo que tenemos que analizar, como bien dice el fiscal del Estado de México, pues esto ocurrió hace menos de 24 horas. Nosotros por transparencia tenemos que informar, por ser un hecho pues que nos duele a todos. Entonces tenemos que informar y seguir trabajando, tanto en el tema de la investigación, que están encargadas las fiscalías, como en el fortalecimiento de la seguridad para turistas y para mexicanos y mexicanas, como lo hemos venido haciendo, y particularmente en sitios arqueológicos. Pero no por esto vamos ahora a generar algo extremo, ¿no? Pero tenemos que estar atentos a una situación que no se había dado en México y que al haberse dado, pues tenemos que revisar tanto temas de seguridad como otros temas, que también cómo es que hay esta influencia del exterior en nuestro país, y qué tenemos que hacer para evitar o prevenir cualquier acto de este tipo. Con estos acontecimientos que se dieron, ¿qué tiempo va a estar cerrada la zona arqueológica de Teotihuacán? Y también, pues, no nada más se afecta al turismo, sino también los comerciantes. Más o menos cuántas, el día de ayer no sé si tienen una contabilidad de cuántas personas fueron las que se tuvieron que desalojar, entre turistas, personas que trabajan ahí. Mañana mismo se va a abrir la zona arqueológica. Mañana se abre. Sí. Okay. Con el reforzamiento de la seguridad. Sí. Ok. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, la última y nos vamos. La última. A ver la compañera, que hace mucho que no pregunta. Buenos días, presidenta. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Esta zona arqueológica es la segunda zona más visitada del país. ¿Cómo o cuáles serán los trabajos que ustedes implementarán para recuperar la confianza no solamente de México, sino de todos los confianza en México, extranjeros porque que se tienen decir aquí? que no hay confianza, pues claro que no. Hay confianza en nuestro país. Fíjense, a Teotihuacán entran 3 millones de personas. Y ahora la Secretaría de Cultura está trabajando para mejorar la experiencia del visitante en Teotihuacán, y también pues obviamente la seguridad la vamos a reforzar, pero hay confianza en México. Esta situación pues es una situación que todos lamentamos y que hay que reforzar medidas y también pues analizar qué fue lo que pasó con esta persona, de dónde vino esta influencia, si es un caso particular por la situación psicológica de la persona o hay mayor influencia. En fin, otros temas que es importante que como sociedad, porque no solo es el gobierno, tenemos que analizar.
Finalmente, Presidenta, una vez que ya se tiene la fecha para sentarse a platicar el tema del TEMEC, ¿cómo se llega o cómo llega México a estas negociaciones? Hay mucha coordinación. El secretario Marcelo Ebrard y su equipo van muy seguido a Washington. Ahora vino el embajador Greer a México, lo recibí el día de ayer. Hablamos pues de distintos temas relacionados con tanto los aranceles que tenemos ahora como la visión de largo plazo del tratado. Es muy importante que digamos que coincidimos en la importancia de mantener el tratado. Ellos tienen diversas observaciones, quieren fortalecer las reglas de origen, como lo he mencionado varias veces, y nosotros tenemos interés, pues que en el caso del acero y los vehículos y el aluminio, pues disminuyan esos aranceles que tenemos hoy. Entonces, hablamos de diversos temas y ellos siguen trabajando, son varios días y van a seguir trabajando. La siguiente vez pues van a ir a Washington y como lo mencioné ayer al equipo del secretario Ebrard, se incorporan otros 3 compañeros que nos van a ayudar a enriquecer este equipo. Le agradezco, Presidenta. Gracias. Buen día. Vámonos. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos, vamos a ir a Veracruz en un ratito y nos vemos mañana. Gracias. A las 6:30 por ahí. Sí. Gracias a todas y a todos. Buen día.